Si este video te incomoda, no lo apartes todavía, no cambies de pestaña, no lo descartes tan rápido, porque muchas veces lo que más nos incomoda no es lo que está mal afuera, sino lo que empieza a moverse dentro. Vivimos rodeados de estímulos, videos, opiniones, frases, imágenes. La mayoría pasa sin dejar huella, pero de vez en cuando algo se queda, una frase que molesta, una idea que irrita, una sensación difícil de explicar. Y casi siempre reaccionamos igual. Rechazamos, juzgamos o nos alejamos. Sin embargo, esa reacción no es aleatoria. La incomodidad es una señal. No grita, no empuja, susurra. Y cuando aprendemos a escucharla, empieza a revelar verdades que normalmente evitamos mirar. Tal vez alguna vez dijiste, no me gustó ese video, pero si eres honesto contigo, sabes que no siempre fue solo eso. A veces no fue desagrado, fue exposición, fue reconocimiento, fue sentir que algo tocó una parte sensible de tu historia. Este no es un test para elegir colores, objetos o símbolos. Este es un espejo psicológico, un espacio para observar lo que se activa en ti cuando no puedes permanecer indiferente. La mente humana tiene una habilidad sorprendente: esconder lo que duele, lo que incomoda o lo que no encaja con la imagen que construimos de nosotros mismos. No porque seamos débiles, sino porque aprendimos a sobrevivir así, a adaptarnos, a agradar, a encajar. Pero nada de eso desaparece, solo se oculta, y lo oculto siempre busca una forma de expresarse. A veces lo hace a través de emociones intensas, otras veces a través de rechazo, y muchas veces a través de una simple frase que no debería afectarte, pero lo hace. Por eso, antes de continuar, te invito a algo muy sencillo. No analices, no te defiendas, no intentes responder bien. Solo observa. Si algo aquí despierta incomodidad, permítete sentirla sin huir. No necesitas entenderlo todo ahora, solo estar presente. Y si este tipo de contenido te resuena, si sientes que aquí se habla de cosas que normalmente nadie dice, te invito a darle like y suscribirte al canal. No como un gesto automático, sino como una decisión consciente de seguir explorando tu mundo interior. Porque lo que estás a punto de descubrir no tiene que ver con el azar, tiene que ver con partes de ti que han estado esperando ser vistas. Y para entender por qué la incomodidad tiene tanto poder sobre nosotros, primero necesitamos mirar aquello que solemos evitar, incluso dentro de nuestra propia mente. Para comprender por qué algo puede incomodarnos tanto, necesitamos hablar de una parte de la mente que rara vez se explica con claridad. Carl Jung la llamó la sombra. La sombra no es algo oscuro en el sentido moral, no es maldad, ni perversión, ni algo que deba eliminarse. La sombra es simplemente todo aquello que aprendimos a ocultar para poder ser aceptados. Desde muy temprano vamos recibiendo mensajes silenciosos. Eso no se dice. Eso no se siente. Así no te van a querer. Poco a poco, ciertas emociones, deseos, impulsos o necesidades dejan de ser bienvenidos. Entonces no desaparecen, se esconden. Y ese escondite interior es lo que Jung llamó la sombra. En ella viven partes auténticas de nosotros. Nuestra rabia no expresada, nuestra tristeza no permitida, nuestro miedo al abandono, nuestro deseo de ser vistos, nuestra necesidad de decir basta. El problema no es tener sombra. Todos la tenemos. El conflicto aparece cuando creemos que no existe. Cuando ignoramos la sombra, ella no se queda en silencio. Busca salida, y una de sus formas preferidas de manifestarse es a través de la incomodidad. Por eso, aquello que más te molesta en otros suele decir más de ti que de ellos, no porque seas igual, sino porque algo ahí toca una fibra sensible, una emoción que no resolviste, una parte tuya que aprendiste a negar. Tal vez te irrita la gente segura porque a ti nunca te dejaron serlo. O te incomodan quienes expresan emociones porque tú aprendiste a callarlas. O juzgas la debilidad porque te obligaron a ser fuerte demasiado pronto. Nada de eso es consciente al principio. La mente no dice, esto me duele. La mente dice,
esto no me gusta. Y así, protegemos nuestra imagen mientras la sombra sigue esperando ser reconocida. Pero aquí hay algo importante. La sombra no quiere destruirte, quiere integrarse. Cuando no la miramos, nos controla desde atrás. Cuando la observamos con honestidad, empieza a transformarse. Por eso este proceso no trata de culparte ni de exponerte. Se trata de comprender, de dejar de huir de aquello que insiste en llamar tu atención. En el capítulo anterior, hablamos de la incomodidad como una señal. Ahora sabes de dónde viene esa señal. Y en el próximo paso, vamos a observar cómo la sombra se expresa en frases simples, cotidianas, que parecen inofensivas, pero que, en realidad, revelan conflictos internos mucho más profundos de lo que imaginas. Ahora que sabes qué es la sombra y por qué se manifiesta a través de la incomodidad, es momento de observar cómo habla en lo cotidiano. No lo hace con discursos largos ni con símbolos complejos. Habla en frases simples, frases que parecen normales, hasta que algo dentro se tensa. Te invito a escuchar las siguientes frases sin analizarlas. No intentes estar de acuerdo ni en desacuerdo. Solo observa lo que ocurre en tu cuerpo, en tu respiración, en tu emoción. Primera frase. Te cuesta decir que no, pero te duele cuando no te eligen. Tal vez aquí aparece una presión en el pecho o una justificación rápida. La necesidad de ser aceptado suele esconder un miedo antiguo, el de no ser suficiente. Segunda frase. Ayudas a todos, pero casi nunca pides ayuda. Para muchos esta frase despierta orgullo, para otros cansancio. Detrás de ella suele haber una creencia silenciosa: si necesito, decepciono. Tercera frase. Dices que ya superaste algo, pero sigues pensando en ello. Aquí la incomodidad se mezcla con negación. La mente dice, ya pasó, mientras la emoción sigue esperando ser escuchada. Cuarta frase. Temes decepcionar a los demás, incluso cuando eso significa traicionarte. Esta frase no siempre duele de inmediato. A veces se siente como resignación, como costumbre, como si vivir para otros fuera lo normal. Quinta frase. Sientes que podrías ser más, pero algo te frena. Aquí suele aparecer silencio, no porque no haya respuesta, sino porque hay demasiadas. Miedo, duda, lealtades invisibles, expectativas ajenas. Si alguna de estas frases te incomodó, no intentes escapar de esa sensación. La incomodidad no busca juzgarte, busca mostrarte algo. El cuerpo reacciona antes que la razón, y cuando una frase toca la sombra, el cuerpo lo sabe. Una tensión, un suspiro, un pensamiento defensivo, todo eso es información. No necesitas elegir una frase ni identificarte con todas. A veces basta con reconocer aquella que no puedes ignorar, porque ahí, justo ahí, suele esconderse un conflicto no resuelto. No algo mal hecho, sino algo no expresado. Una parte tuya que aprendió a adaptarse, pero olvidó preguntarse qué necesitaba. En el siguiente capítulo, vamos a ir más profundo. Vamos a comprender qué revelan estas incomodidades, de dónde nacen y por qué se repiten en tu vida, incluso cuando intentas cambiarlas. Las frases que escuchaste antes no duelen por casualidad. Tampoco aparecen en tu mente porque sí. La incomodidad que provocan suele estar conectada a heridas emocionales antiguas, muchas veces formadas cuando aún no teníamos palabras para explicarlas. Una herida no es solo un recuerdo doloroso, es una experiencia que dejó una marca interna y que, con el tiempo, se transformó en un patrón de reacción, de silencio, de adaptación. Cuando temes no ser elegido, suele haber una herida de abandono, no siempre literal. A veces es emocional, sentir que no eras prioridad, que debías esforzarte más para ser visto, que el cariño era condicionado. Con el tiempo, aprendes a agradar, incluso cuando eso te aleja de ti. Cuando ayudas a todos y nunca pides ayuda, muchas veces hay una herida de invisibilidad. Aprendiste que tus necesidades no eran importantes, que ser fuerte era más seguro que ser vulnerable. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en sostén para todos,
mientras tú te quedas sin apoyo. Cuando dices que algo ya pasó, pero sigue viviendo en tu mente, suele haber una herida no cerrada. La mente intenta avanzar, pero la emoción no fue escuchada, y lo que no se expresa se repite. El miedo a decepcionar suele nacer de una herida de rechazo, de haber aprendido que el amor podía retirarse si no cumplías expectativas. Entonces te adaptas, te moldeas, te callas, no porque no tengas voz, sino porque temes perder el vínculo. Y esa sensación de que podría ser más pero algo te frena, suele estar ligada a heridas de lealtad invisible. Lealtades a la familia, al pasado, a versiones antiguas de ti mismo. Como si avanzar implicara traicionar a alguien, incluso cuando ese alguien ya no está. Estas heridas no buscan castigarte, buscan ser reconocidas. El problema es que solemos confundir comprensión con culpa, y no es lo mismo. Comprender una herida no significa quedarte atrapado en ella, sino dejar de huir. La incomodidad aparece cuando algo quiere cambiar, cuando una parte de ti pide espacio, cuando la sombra toca la puerta y ya no acepta ser ignorada. No estás roto, estás incompleto, como todos los seres humanos que aún están en proceso. Y aquí ocurre algo importante. Reconocer la herida es solo el primer paso. El verdadero cambio comienza cuando dejamos de luchar contra lo que sentimos y aprendemos a integrarlo. En el próximo capítulo hablaremos justamente de eso. Cómo integrar la sombra, cómo relacionarte con tus partes ocultas sin miedo, y por qué ese proceso es una de las formas más profundas de autoconocimiento que existen. Reconocer la sombra y comprender tus heridas es un paso importante, pero no es el final del camino. De hecho, es solo el comienzo. Muchas personas creen que sanar significa eliminar aquello que duele, callar emociones, corregirse, volverse mejor. Pero la psicología profunda nos muestra algo diferente. Lo que se rechaza se intensifica. Integrar la sombra no es cambiar quién eres, es dejar de pelear con partes de ti que solo buscan ser escuchadas. Integrar significa mirar sin juzgar, aceptar sin justificar, reconocer sin castigarte. Cuando reprimes una emoción, gastas energía en sostener una imagen. Cuando la integras, recuperas esa energía. Por eso, muchas personas sienten alivio cuando dejan de luchar contra lo que sienten. Carl Jung llamó a este proceso individuación, el camino hacia una identidad más completa y auténtica. No se trata de volverte perfecto, sino entero. Integrar la sombra implica asumir responsabilidad emocional, no para culparte por el pasado, sino para decidir cómo responder en el presente. Es pasar de la reacción automática a la elección consciente. Por ejemplo, cuando reconoces tu miedo al abandono, ya no necesitas agradar a todos. Cuando aceptas tu necesidad de apoyo, te permites pedir ayuda. Cuando validas tu tristeza, deja de manifestarse como irritación o cansancio constante. La sombra, cuando se integra, se transforma en fuerza. La rabia se vuelve límite. El miedo se vuelve intuición. La tristeza se vuelve profundidad emocional. Nada de esto ocurre de un día para otro. Integrar es un proceso gradual, a veces incómodo, a veces silencioso, pero profundamente liberador. No se trata de exponerte ante el mundo, se trata de ser honesto contigo. Muchas veces tememos mirar nuestra sombra porque creemos que perderemos el control. Pero ocurre lo contrario. Cuando la reconoces, deja de dominarte desde las sombras. Y aquí hay algo esencial. Integrar no significa actuar todos tus impulsos, sino conocerlos. La conciencia no elimina límites, los hace más claros. Cuando comienzas a integrar tus partes ocultas, algo cambia sutilmente. Te vuelves más auténtico, menos reactivo, más presente. Y entonces, sin forzarlo, empiezas a vivir con mayor coherencia interna. En el próximo y último capítulo, vamos a cerrar este viaje con una reflexión final, no como una conclusión definitiva, sino como una invitación a seguir observándote, con curiosidad y compasión. Llegar hasta aquí no es un acto pequeño. Mirarte con honestidad
aunque sea por unos minutos, ya es una forma de valentía. La mayoría de las personas pasa la vida huyendo de lo que siente, se distrae, se endurece, se adapta. No porque no quiera cambiar, sino porque nadie le enseñó a observarse sin miedo. Pero tú hiciste algo distinto. Te quedaste, escuchaste, permitiste que ciertas verdades se movieran dentro de ti, incluso si no tenían una forma clara todavía. Y eso es importante, porque el autoconocimiento no comienza con respuestas, sino con presencia. No necesitas resolverlo todo hoy. No necesitas entender cada herida, integrar cada sombra, transformar cada patrón. La mente no funciona así. La transformación real ocurre cuando dejamos de exigirnos ser distintos y empezamos a comprendernos tal como somos. La incomodidad que sentiste no fue un error, fue una invitación, una puerta que se abrió hacia partes de ti que habían sido ignoradas, silenciadas o postergadas. Cuando te atreves a mirar tu sombra, no te vuelves más débil, te vuelves más humano, más real, menos dividido por dentro. Y poco a poco, sin grandes gestos, algo cambia. Reaccionas menos, te escuchas más, te traicionas menos. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás huyendo. Este canal existe por eso, no para darte respuestas rápidas ni fórmulas mágicas, sino para acompañarte en ese proceso silencioso de observar, comprender e integrar. Si este video te habló, si sentiste que algo aquí resonó contigo, te invito a darle like y suscribirte a Secretos de la Mente. No como una obligación, sino como una señal de que estás dispuesto a seguir explorando tu mundo interior con curiosidad y respeto. Cada viaje hacia adentro es único. No hay prisa. No hay una versión correcta de ti esperando al final. Solo hay partes que quieren ser vistas, aceptadas e integradas. Y tal vez, la próxima vez que algo te incomode, ya no huyas. Tal vez te detengas, respires y te preguntes con honestidad, ¿qué parte de mí está pidiendo ser escuchada ahora?